Sí, vamos a hablar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, del proceso de consulta previa que iniciaron las organizaciones indígenas del país en el año 2014 en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo. Se acordó un compromiso, se hizo un acuerdo donde se debía construir la política pública para la protección y prevención de los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento en Colombia. De ahí nace todo un proceso y se construye una ruta para poder garantizar pues, la participación real y efectiva de las comunidades indígenas en los territorios donde había indicios en su momento sobre la existencia de pueblos aislados. Los pueblos aislados son nuestros hermanos indígenas que originariamente han vivido en el territorio y conservan el bosque y protegen el bosque. Ellos no han tenido contacto con esta civilización, ellos permanecen desde sus orígenes y viven y habitan y viven en armonía en ese territorio. Entonces lo que buscamos nosotros desde la OPIAC es proteger ese entorno, ese estatus natural y no permitir el contacto, no permitir el ingreso de multinacionales petroleras, mineras, madereras que están afectando la vida de ellos. En este momento, en el marco de esa ruta de consulta previa, que duró un tiempo de 2 años y se vino a materializar en 5, con un instrumento o un decreto de protección que se trabajó coordinadamente con las organizaciones indígenas que tienen asiento en la mesa permanente de concertación, y estuvo en dirección de todo ese proceso la OPIAC, en cabeza de la Coordinación de Derechos Humanos. Hemos llegado a la parte final de la materialización de esa consulta con un instrumento normativo, lo cual el presidente sancionó el 17 de julio de 2008. El decreto es el número 1232 del 17 de julio de 2018. Este instrumento jurídico ha surtido todo el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas de base, y lo que nace a la vida jurídica es la creación de un sistema nacional de protección y prevención para los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento. Además, crear un sistema local de articulación de alerta temprana para poder que estos pueblos sean protegidos, se les respete su territorio, además de crear una figura de intangibilidad al territorio, es decir, asegurarle su territorio y su entorno para la vida de estos pueblos. Este estudio, esta consulta, arroja que existen 2 pueblos indígenas confirmados, los Yuri y los Cepa, en el departamento del Amazonas, y 14 pueblos indígenas más en aislamiento con serios indicios, lo que a nosotros como organización OPIAC, Coordinación de Derechos Humanos, nos obliga, y al Estado colombiano y a todas las instituciones y a todos los colombianos, protegerlos, garantizar su no contacto.